Estás en Revuelto Radio, 24 horas de música popular independiente, convidada por el maestro Quique Pessoa, con los músicos convidando sus discos, con la agenda de conciertos donde los propios artistas te invitan. Poné revueltoradio.com.ar y escuchá, pero además te cuento que todos los días a las 20 horas se prenden las camaritas, se prenden los micrófonos y aparece programación en vivo, de lunes a lunes. Los miércoles Revuelto, claro, como hace 20 y pico de años. Los jueves Abrazo Brujo con Fernando Lluró. Los viernes Entredicha, Casa de Ideas con Gabriela Stoppelman. Los sábados el Quique Pessoa a las 20 horas con el Desconcierto. Los domingos repetimos Revuelto hasta que venga una propuesta que los domingos no quiera quedarse en casa. Y vamos completando la semana. Los martes te convido Después de la Deriva. Qué alegría tenerlo a Sergio Arbolella acá como parte de un colectivo, de un programa que viene hace 7 años con una temática que yo digo que es necesaria. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias Bienvenido. por la invitación y por abrir la casa para que también estemos jugando acá. Así que, bueno, muy contentos de ser parte de esto. Sí, un programa que bueno, desde hace 7 años está tratando de darle voz y aire a las experiencias autonómicas, lo que se teje por abajo, las asambleas en los territorios, defendiendo los bienes comunes. No los consideramos recursos, sino bienes comunes. Vamos. Y bueno, y ahí estamos en esa remada, tratando de construir una comunicación alternativa, algo que venimos haciendo hace más años todavía que los que tienen la deriva, pero en este caso, bueno, con este proyecto radial y comunicacional que arrancó y que fue cambiando y fue mutando en el camino. Un saludo grande a Raúl Cerdeiras, un querido compañero, filósofo, fundador del grupo Acontecimiento, que fue un poco el que dio el puntapié inicial para que en su momento la deriva tuviera ese formato radial. Y bueno, y ya con ese nombre, ¿no? Que es complicado porque después de la deriva es donde queremos ir pasando esa deriva para llegar a algún lado, y ojalá que con las voces y las ideas de todos y de todas podamos ir construyendo ese mañana que nos merecemos, ¿no? Bueno, compartimos en eso una mirada común en que se teje desde abajo. Y que no consideramos recursos, sino bienes a cuidar. Es nuestra casa, no nos está yendo muy bien con eso. Un momento muy particular en el que un funcionario argentino en inglés regala a la patria, diciendo que el único problema que tiene esta tierra, que es riquísima, es que está habitada por argentinas, pero que eso lo podemos solucionar. Tremendo, escabroso, ¿no? ¿A dónde estamos llegando, no? Uh-huh. Entonces, bueno, más que necesario un encuentro para reflexionar, no solo sobre esa crítica necesaria a lo que está pasando, sino qué estamos haciendo que esto sigue pasando. Uh-huh. Demian Raider, ¿no? Hay que recordarlo porque en algún momento lo tenemos que anotar para ahí le tenemos que pasar alguna facturita o alguna cosa. Claro, por las dudas que lo tengamos en alguna boleta amiga, ¿no? Exacto. Porque esas cosas... Nunca se sabe. Esas cosas no las sabemos. Che, permitime 2 segundos nada más para saludar. Saludar a algunos que están en este momento conectados y que mandan buenos augurios. Bueno, ahí el Quique Pessoa escribió. Flor Meluso, nuestra productora. Debo nombrar a Flor Meluso porque ha laburado en... hay que armar estos, ¿no? 6 producciones que se encuentran en el aire durante 2 horas y pico, y en las que van cada una aportando y trayendo algo del contenido. Todo eso lo coordina Flor Meluso, que realmente le pone, además de mucho laburo de calidad, cariño, que es lo fundamental, diría yo. Sin duda. Lo mismo en las redes, Cintia Arévalo. Uh-huh. Una maravilla. Yo que no publico mucho, solo repito lo que hace, replico lo que Cintia hace porque lo hace muy bien, y 2x3 me aparece algo y me quedo colgado en esos recortes que hace Cintia. Así que dos tipas que reman desde el cariño y el compromiso, y eso es muy lindo. Saludo también a Fernando Turhansky, que dice que nos saluda bien. Saludo a quién más tengo por acá, para que difícil. A Daniel Arias, se está escuchando Daniel Arias. Che, bueno, el abrazo grande, lo queríamos tener acá, pero tuvo un pequeño accidente doméstico y no pudo venir, así que lo abrazamos. Queríamos a él y queríamos al vino que suele traer para convidarnos, nos lo hemos perdido. Marta Bonavia está por ahí, Patricia Brañeiro, compa de Radio Nacional, querida amiga, además. Acá tenemos escuchando desde Álvarez, Santa Fe, para que se me fue el nombre. Lo tenemos también a Fernando Lerman, gran músico, querido amigo, que dice Memoria, Verdad y
justicia, mis queridos, claro que sí. Agustín Martínez Alcorta, que dice, vamos, aguante Ramiro Abrevaya. ¿Te gustó Ramiro Abrevaya? Muy lindo. Estuvo lindo, ¿no? Gaucho Ronín dice, gran programa, abrazos al alma. Celia Brun también por ahí. Me quedó solamente el amigo de Álvarez, que quería saber desde dónde nos está... no, su nombre, perdón, desde dónde, desde Álvarez, Santa Fe. Acá está, el Gaucho Ronín. Saludos desde Álvarez, FM 93.5. El abrazo grande. Está muy bien. Bueno, Ramiro está ahí en la antesala, estamos charlando un poco con él, con Claudio Orellano, con Juan Falú, que ya llegó. ¡Apa! Todo eso está acá nomás en la antesala. Lleno... Todo eso falta que pase por aquí por el aire. Exactamente. Pero muy bien. ¿No querías develarlo? Te arruiné la todo sorpresa. Se devela, aparte ya se anunció todo en todas las redes lo que iba a pasar. Pero cómo va a pasar lo vamos convidando ahora. Perfecto. Convidamos La Deriva. Muy bien. Y bueno, también está en esa antesala Tomás Batista, que es un compañero de La Deriva, el resto del equipo actual, Ana Carolina Strongoli, dos compañeras que están en viaje desde Famatina, son Paula Blois y Natalia Concina, y todavía en Famatina, Guillermo Folguera, integrante también de este colectivo, que estuvo ahí participando e impulsando la 4ª edición del Festival Puentes de Agua. Puentes de Agua es una movida que empezamos a pensar en 2022 para hacerla en Andalgalá, cuando la justicia judicializó a 2 compañeros de la Asamblea del Algarrobo. Una cosa que te hago un detallecito ahí en la asamblea, el Algarrobo está Ana Raduski, columnista de Revuelto, y digo estas cosas como se unen, ¿no? En Ana Raduski el saludo a todos los columnistas de Revuelto que están prendidos hoy también, sin duda, apoyando esta movida. Queridos y queridas compañeras ahí en la asamblea del Algarrobo, hicimos un festival realmente muy lindo, tuvieron el honor, el gusto y el honor lo tuvimos nosotros, digo, la buena onda de participar, el Negro Aguirre y Jorge Van der Mole tocando allí en la plaza de Andalgalá. Después nos fuimos a Exaltación de la Cruz al año siguiente, porque también habían judicializado a otros compañeros y compañeras de Exaltación Salud, y el año pasado anduvimos por Hachal, en San Juan, un valle que supo ser frutihortícola hasta que San Juan se volvió minera, pero que también están ahí resistiendo, y estuvimos el agrado y el gusto de conocerlos más íntimamente y de compartir ahí unas jornadas, y por estos días anduvieron ahí en La Rioja, en Famatina, compañeros y compañeras. Guille Folguera es uno de los que anduvo por ahí y creo que está conectado para saludarnos. Ser querido, Ale querido, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo va? Bien, muy contento de estar acá con ustedes. Felicitaciones por este inicio. La verdad que estamos todos muy contentos y muy emocionados de poder compartir esta noche y estas noches que se vendrán. Bueno, y un poco, celebrando la posibilidad de que sigamos caminando aquí en Buenos Aires y en otras grandes ciudades del país. Fue una jornada celebratoria porque también la lucha es con la alegría. Y bueno, preguntarte un poco cómo ha sido el balance de este 4º Festival Puentes de Agua y lo que fue hoy a la mañana la marcha por el Día de la Memoria en una ciudad que por ahí no está tan acostumbrada a marchar por estas cosas, ¿no? Un pueblo que no hemos conseguido saber si es la primera vez que se marcha en torno a esta fecha, a la reivindicación de la memoria histórica, pero también la memoria futura, pero sin lugar a duda no pasó desapercibida. 200 personas que nos reunimos en el Festival Puente de Agua, que como vos planteabas, reúne a gente de todo el país en torno a problemáticas socioambientales, y esta mezcla, ¿no? Esta mezcla que tenemos cada 24, por un momento vino Manuel Garrot, que fue un compañero, que es un compañero, que fue detenido, torturado, que estuvo en La Perla, en Córdoba, y en otro centro de detención aquí en la provincia de La Rioja, militó en la JP y vino a compartir el momento, a compartir pareceres y a contar un poco cómo fue la historia y darle la actualidad. Y la actualidad en esta provincia se llama minera, la actualidad en esta provincia se llaman proyectos extractivistas, así que un día tremendamente intenso, como me imagino allá en Buenos Aires. Sin duda, y bueno, y también la posibilidad de conocer de cerca una asamblea, una comunidad que ha echado varias mineras de allí, pero que bueno, la amenaza sigue latente, y un poco preguntarte y preguntarnos cómo está esa resistencia, cómo han visto un poco eso y cómo ha sido la confluencia con quienes llegaron no solo desde Buenos Aires, sino desde asambleas socioambientales de buena parte del país. Claro, decir Famatina es decir, entre otras cosas, una comunidad pequeña que echó a 5 mineras. Es muy impactante, mineras que se fueron dando en los últimos 20 años y que la comunidad enfrentó de manera directa, de manera física. Cuando decimos enfrentó no es solo con estrategias legales, sino
cortando rutas, cortando calles y movilizando una comunidad fundamental. Por eso también Famatina fue elegida como encuentro para Puentes de Agua. ¿Y cómo lo vivimos en estos días? Muy intenso, muy fuerte, viviendo como la vida misma, porque se vive contradictoriamente, porque viene gente de todo el país, porque hay grandes acuerdos, pero también hay diferencias, y arrastrar y arrasar gran parte de lo que significan los territorios, pero también ver las reacciones comunitarias han sido una de los elementos distintivos. Queda siempre flotando la pregunta si de esta cuestión tan defensiva que tenemos sabremos salir por arriba del laberinto y que las comunidades podamos elegir cómo vivir. Pero mientras tanto también queda la cuestión organizativa, la cuestión comunitaria, que es una de los sellos distintivos que hemos tenido como después de la deriva, ¿no? Tratar de reconocer eso y tratar de aprender de esos caminos y tratar de caminarlos. Y aprender cómo organizarnos y bueno, y convivir en ese disenso, y ver si vamos encontrando un horizonte. Creo que esa es la idea de seguir caminando juntos y juntas. Muchas veces pensamos esta cuestión, ¿no? De que reconocemos muy bien quiénes son ellos, pero a veces nos cuesta reconocer quiénes somos nosotros y nosotras. Entonces, bueno, en esa tarea se nos va un poco la vida, pero a la vez es la que nos gratifica. Bueno, en estas jornadas que tuvieron ahí en Famatina, tuvieron bueno, una ceremonia muy linda, ¿no? En el Carrizal. Tuvieron los talleres que fueron durante el día sábado, anoche hubo un festival, bueno, una serie de actividades muy lindas que se pudieron hacer gracias a que va creciendo esta organización que no tiene partidos políticos, no porque tengamos nada contra los partidos políticos, simplemente porque esto se organiza de otra manera y con otro espíritu, y bueno, y compañeras y compañeras que ya están volviendo en el micro, hace un ratito andaban por Cosquín, así que la vuelta viene bien. ¿Y cómo cuesta entender que haya cosas que se organizan por fuera de los partidos políticos? Es muy interesante eso, porque además, obviamente, como conjunto de colectivos, nos toca dialogar con figuras de poder que van, imagínense, los pueblos, desde la intendenta, las asambleas locales, que tienen sus propias dinámicas. Estas problemáticas que son comunes involucran a su vez a muchos colectivos, figuras como el padre, el cura, digamos, del pueblo. Hay un montón de actores que siempre están y que nos involucraron diferentes diálogos, diferentes relaciones y también diferentes señalamientos, porque estamos hablando ni más ni menos que de extractivismo que, perdón que sea tan directo, que no conoce signos partidarios. Ha sido el plan A, B y C de todos los gobiernos de turno, por supuesto que es un extractivismo que nos podemos rememorar o ir hasta 500 años atrás con la conquista de América, lo que significó el exterminio en América Latina, también en continentes como África, y que ha tomado determinadas formas en las últimas décadas, en los últimos años, y que en la estructura actual, entre la megaminería, los agronegocios, el offshore, el fracking, las plantaciones forestales, explicamos una parte importante de por qué estamos como estamos. Y no me refiero solo al tema ambiental, sino a la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, ¿no? Hay mucho de eso. En todo eso concentrado es de alguna manera lo que vinimos a hablar en estos días, pero sobre todo a lo otro, a cómo salimos de esto, cómo imaginamos alternativas y cómo articulamos entre territorios, ha sido una de las preguntas fundamentales. Buenísimo, Guille, te agradecemos este contacto. Estamos ahí teniendo a tirones la señal para poder seguir conversando, pero esto el 8 de abril, donde tenemos el gusto y el placer de poder empezar aquí en Revuelto, lo vamos a profundizar, lo que fue la experiencia en Famatina, poder seguir hablando de estas cuestiones y de bastantes cosas más para la segunda hora de nuestro programa, y gracias a la gentileza acá de Revuelto vamos a tener como un suplemento después de la deriva que se va a llamar, por si no se entiende, Después de Milei, para que pensemos un poco cómo nos organizamos para que realmente haya un después de Milei, que no tenga que ver solo con que cambie la presidenta o el presidente, sino con tener un futuro, justamente, y cómo nos organizamos para que ese futuro ocurra. Así que, bueno, nos estaremos encontrando acá el 8 de abril, Guille, que tengas unos buenos días por ahí y un buen regreso también a Buenos Aires. Bueno, profundamente agradecido. Un abrazo gigante ahí al resto de compañeros y compañeras que hacen posible esta comunicación. El 8 nos vemos. Un abrazo gigante y gracias por todo. Gracias, Guille.
Después de La Deriva los martes a las 20 horas y acá parte del equipo y nada, darnos estos espacios para la reflexión, para el pensar ese rearmado o un primer armado, por dónde queremos, estuvo muy bien ahí Guille cuando dijo cómo queremos salir de este laberinto y me parece que es cómo queremos, cómo podemos, cómo armamos la trama, ¿no? Uh-huh. Compleja la cosa, pero un desafío, el desafío. Y lo difícil, ¿no? Pero ahí hay una frase que es muy linda, ¿no? Esto no sabía que era imposible hasta que fue y lo hizo, digamos. Y bueno, hay que ir por ahí, me parece. Me parece que sí, y para mí es una alegría enorme que haya... Vos viste que vamos presentando los espacios y es la reflexión, la música, el momento para la charla, todo muy lejos de lo que es el vértigo de las redes o el intentar buscar el momento en un espacio de radio, de streaming, de lo que fuera, el momento para llamar la atención con algo. Uh-huh. No, estamos... proponiendo otra cosa. Esa cosa que Quique dijo al inicio no te dará ni fama, ni guita, ni más seguidores, ni nada. Yo tengo confianza en que el 1 a 1, ese que está ahora escuchándonos y diga, che, para de escuchar gritos, para de escuchar gente puteándose. Mira, hay un lugar donde se intenta pensar, se intenta reflexionar. Por ahí la pifian alguna vez o no, pero invitan también a que la reflexión sea colectiva, ¿no? Es por ahí. Y lo vamos aprendiendo en el camino y lo aprendemos también con gente como vos, con tanta experiencia y tanto mostrarnos cómo se hace esto, ¿no? El 8 de abril están acá entonces. 8 de abril. Te hago una cosita muy breve nomás, lo vamos a seguir tratando en la deriva seguramente, pero hoy hablábamos de tantos compañeros y compañeras judicializados. Hay 2 compañeros de la Asamblea de Uspallata en Mendoza, Mauricio Cornejo, Federico Soria, perseguidos por defender el agua. Bueno, parte de esta lista triste que bueno, tenemos que revertir, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Después de La Deriva, martes 8 hace su inicio, su primer programa aquí en Revuelto, todo el equipo. Vos sabés que me quedan algunos ingredientes para conformar este plato revuelto que se sirve ahora. Está muy bien. Te diría que te quedes para degustarlo, por supuesto. Porque vale la pena. Vos también, quédate ahí, donde quieras que estés, escuchando, viendo, lo que fuera, en el día que sea, porque viste que ahora te podés meter en donde sea, en la plataforma que sea y seguir escuchando, porque estamos en Radio Cat también, además, así que nos podés buscar por fecha, por día, pero quédate, porque viene el cierre. Y me da mucho gusto recibir a gente muy querida y muy amiga. En un ratito nada más.